Zagales, zagalas, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, hablamos de cine. Hay un instinto natural que a todos nos llega incluso desde muy temprana edad, que es el instinto o el miedo a los lugares desconocidos. Así, en cada barrio o pueblo de cualquier lugar del mundo habrá una casa un poco más extraña, apartada, oscura, lóbrega, la cual será objeto de todo tipo de leyendas para los niños de la zona. Esto es algo que ha pasado en todos los países y que ha dado pie a grandísimas obras de la ficción, además de ser parte de otras historias que no están relacionadas directamente con la casa. Así, por ejemplo, tenemos el caso de Ben Mears, el protagonista del misterio de Salem Slot, el cual está volviendo a su pueblo porque está obsesionado con la casa Marsden. O tendremos esas casas encantadas que han sido construidas sobre un cementerio indio, como pasaba en Poltergeist, o aquellas que tienen legendarias maldiciones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Apartarnos de esas casas? Nah, esto es otro rollo. En el año 1959, la autora Shirley Jackson publicó su novela The Haunting of the Hill House. Esta novela nos muestra cómo Hill House, una casa a la cual no se especifica nunca dónde está, es visitada pues, por un investigador de fenómenos paranormales, acompañado por dos sujetos de su experimento y un joven heredero de la finca, los cuales desde que llegan a la casa comienzan a experimentar fenómenos sobrenaturales basados en una extraña maldición sobre su constructor, que era Hugh Crane. El director Robert Wise compró esta novela y le pareció que tenía una historia estremecedora, por lo cual se la regaló a su amigo Nelson Gidding. Nelson Gidding era un guionista de Hollywood que ya había trabajado con Robert Wise en la película Quiero Vivir, y el cual comenzó a escribir una historia basada en esta novela. Así, en el año 1963, Robert Wise estrena The Haunting, titulada en España como La Mansión Encantada. La película de Haunting está basada bastante fielmente en la novela. Lo que nos va a presentar va a ser a un doctor, llamado en este caso el doctor Markway, el cual va a reclutar a una serie de personas las cuales tienen cierta sensibilidad a los fenómenos sobrenaturales, para llevarlos a Hill House, una casa encantada, y comprobar así cómo interactúan con los presuntos sucesos paranormales que ocurren en esta mansión. Así el grupo va a ir descubriendo cómo la casa ha sido construida de una forma extraña, las habitaciones tienen ángulos retorcidos, los pasillos a veces parecen no llegar a ninguna parte y tienen lugares pues especialmente retorcidos, como es el caso de la biblioteca con esa famosa escalera de caracol, donde además se supone que se suicidó la señora Crane. Así vamos a ir viendo como de una manera sutil todos nuestros personajes van a ir siendo asustados pues por voces de niños, extrañas presencias, notarán cómo hay seres o entes que intentan entrar en habitaciones en las que ellos están, y de hecho vamos a ver cómo empieza a haber una especie de atracción de Eleanor, uno de los personajes, por la casa de la cual parece querer formar parte. Y es que nuestros personajes principales van a ser Eleanor, una joven que ha vivido toda la vida dominada por su madre y que ahora comenzaba, tras la muerte de esta, a estar dominada por su familia, la cual ha interpretado este viaje a la casa como una especie de huida, como una especie de rebelión y de búsqueda de su propia identidad. Allí va a coincidir con Teo, una mujer sofisticada de ciudad, la cual además es mostrada desde el primer momento como una mujer lesbiana y que, pues bueno, flirteará en cierto modo con Eleanor. Tendremos también a Luke, el heredero de la propiedad. Luke va a ser un joven un poco atolondrado, quizás poco serio, y que realmente no tiene muy en cuenta toda esta presunta maldición que va a tener esta propiedad que acabará heredando.
Y por último tenemos al profesor Marway, el cual nos va a ser mostrado como una persona muy pragmática que está buscando una serie de resultados y que explicará en cada momento por qué ha reclutado a cada uno de ellos. Y si bien a Theo la ha reclutado por el hecho de que es una persona pues que tiene ciertas tendencias paranormales, Eleanor no sabrá por qué está en la casa, ya que ella únicamente tiene referencia a un momento de su infancia en el cual llovieron piedras sobre la casa de los vecinos sin que ella realmente sepa por qué, incluso creyendo que eran los propios vecinos quienes tiraban piedras porque odiaban a su familia. Así, tras la llegada de Grace, la esposa del doctor, veremos cómo los acontecimientos empiezan a sucederse, cómo empiezan a desaparecer o sufrir accidentes nuestros personajes y cómo finalmente pues quedará más o menos claro qué es lo que está ocurriendo en esta casa de la colina. Robert Wise, un director que ya había gozado de éxitos con películas como Ultimátum a la Tierra, Quiero Vivir, y que el año antes había estrenado West Side Story, era un artesano reputado del mundo del cine que estaba rodando películas con cierta asiduidad y de cierta calidad. Y como era costumbre en los años 60, pues trabajaba por contrato para diferentes estudios. Así, cuando le presentaron el guión finalizado de The Haunting, título, por cierto, que fue decidido por la propia autora cuando le plantearon que no les parecía adecuado utilizar el título completo de la novela porque creían que era demasiado largo, cogió el proyecto y fue a la United Artists con idea de que estos la produjesen. Cuando la United Artists no quiso producirla, se encontró con que todavía le debía una película por contrato a la Metro-Goldwyn-Mayer. Daba la casualidad de que la película que tenía que hacer para la Metro-Goldwyn-Mayer por contrato debía ser una película en blanco y negro, por lo cual se explica que The Haunting fuera rodada en ausencia de color por una cuestión meramente contractual. Así, una vez determinado que se iba a rodar por la Metro-Goldwyn-Mayer, pasamos a buscar dónde se iba a producir y dónde se iba a rodar. Y descubrieron que existía una casa que tenía las características deseadas para las tomas exteriores y que se encontraba en Inglaterra. Esta casa no era otra que Ettington Park, el cual actualmente es un hotel. No sabemos, los huéspedes del hotel en principio no han reportado ningún suceso paranormal. Así, una vez elegida la localización en Inglaterra, se estimó más adecuado que fuera producida por la filial de la Metro-Goldwyn-Mayer en Londres, y así la película podría aprovecharse de una serie de incentivos fiscales que se estaban dando en ese momento en el Reino Unido. La cuestión es que esos incentivos fiscales obligaban también a que parte del reparto fuera de nacionalidad británica. Y eso explica la presencia de Richard Johnson, un actor que tenía gran tradición de teatro shakespeariano, pero que no había hecho gran cosa en el mundo del cine, en el papel del profesor Marway, así como la aparición de Claire Bloom como Theo dentro de la película. Una vez cubierto ese cupo de actores británicos, Robert Wise pudo elegir el resto de los personajes, dado que estamos hablando de una película que solo tiene 4 personajes principales y básicamente otros 4 personajes que hacen aparición en la misma. Para el papel protagonista se buscaba una persona que tuviera aspecto de vecina de al lado, que tuviera aspecto de chica que nos podríamos encontrar en cualquier parte. Se seleccionó a Julie Harris, actriz que había logrado cierta popularidad por su papel en Al Este del Edén, y que podía dar ese aspecto de persona absolutamente normal con la cual la gran mayoría de la audiencia pudiera sentirse identificada. Es curioso que Julie Harris durante el rodaje de esta película tuvo una gran depresión, la cual, si bien afectó a la relación que tuvo con los compañeros de rodaje e incluso a su forma de trabajar, no impidió que realizara sus tareas de una manera profesional y que hiciera un gran papel. Por otro lado, Claire Bloom, esa mujer sofisticada de ciudad, elegante, en la cual nunca se ocultó su lesbianismo, cosa bastante llamativa para una producción del año 63, aunque sí tuvo cierto límite con la censura de la época. Por una parte, se obligó a Robert Wise a cortar una escena introductoria en la que la novia
había abandonado a Theo dejándole una nota con Carmine en un espejo, y la cual eliminaron porque dijeron que, hombre, una cosa es que fuera evidente que le gustaban las mujeres y otra cosa es que se lo mostráramos al público de una manera tan clara. Y por otra parte también tenía unos límites, dado que aunque en determinadas escenas va a aparecer abrazando y consolando a Eleanor, se hizo un límite y se pidió que no hubiera prácticamente contacto físico entre ellas en toda la película. Si es cierto que eso no evita que se produzca una especie de triángulo amoroso o falso triángulo amoroso entre Eleanor, Theo y el Dr. Marwan, dado que en un momento dado Ellie, la cual es una chica que no tiene experiencia, se está viendo atraída tanto por este doctor inteligente, serio y de buena presencia, como por Theo, la cual pues le está dando una dosis de aventura que ella nunca ha vivido. Resulta curioso que, sin embargo, no exista esa tensión sexual con Luke, que es el personaje del hombre joven y que hubiera sido quizá lo más habitual en el cine de aquel momento. Respecto a los protagonistas, solo nos quedaba hablar del papel de Luke, interpretado por Russ Tamblyn. Curiosamente, y en este caso volvemos a esa política que existía de los estudios, dado que Russ Tamblyn rechazó el papel en un primer momento porque le pareció que el guión no era lo suficientemente bueno para su carrera, pero sin embargo fue obligado por la Metro-Goldwyn-Mayer, con la cual tenía contrato, a realizar esta película por el hecho de que era una cara joven conocida que venía de un gran éxito como West Side Story y que podía ayudar a llevar a gente al cine para ver esta película. Curiosamente, Russ Tamblyn a día de hoy considera que The Haunting es una de las mejores películas que realizó. Pero es que además de los 4 protagonistas, únicamente vamos a tener 4 o 5 papeles secundarios. Por una parte vamos a tener los familiares de Luke al principio de la película, a los cuales el Dr. Marwan les está explicando cuál es la maldición de Hill House. Por otra parte vamos a tener al matrimonio de guardeses que está a cargo de la finca. Y por otro lado vamos a tener a Grace, a la mujer del Dr. Marway, interpretado por Lois Maxwell, la que sería la famosa Moneypenny de las películas clásicas de James Bond junto a Sean Connery. Teníamos el dinero, teníamos la localización y teníamos los actores, con lo cual ya nada impedía realizar esta película. Y esta película tiene una realización en la que se utilizaron trucos bastante curiosos, dado que, aunque el espectador no es consciente de esos trucos por ser trucos bastante rápidos, pero nos vamos a encontrar escenas en las que un personaje abre una puerta, pero en la siguiente toma la puerta aparece cerrada, o al contrario, puertas cerradas que a contraplano aparecerán abiertas. Además, se utilizó algo que no es muy habitual en los rodajes cinematográficos, que es que las habitaciones que se usaban en las localizaciones les era construido techo. Normalmente esto no se hace porque va en contra de la iluminación de las escenas, pero sin embargo Robert Wise quería que hubiera una especie de sensación opresiva en todas las tomas, y esto se ayudaba del hecho de que existiera un techo en las habitaciones. También trucos artesanos se utilizaron, por ejemplo, en esas escenas en las que parece que algo intenta entrar a las habitaciones y vemos cómo las puertas se comban, dado que realmente lo único que se hacía era que se construían maderas de un contrachapado de madera fina y una persona con un bloque de madera maciza lo empujaba desde el otro lado, consiguiendo que se curvara lo suficiente como para producir ese efecto. Otra cosa curiosa es que Robert Wise rodó la película con una lente de 30 mm anamórfica de Panasonic, la cual realmente producía una pequeña distorsión en la imagen que aumentaba la incomodidad de la visualización. Esta lente Panasonic no la tenía todavía en producción, estaba en pruebas, y obligó al director a que firmara un compromiso en el cual reconocía que había sido informado de que la lente no estaba al 100% probada y que por tanto podía producir ciertas distorsiones en la imagen. Es muy curioso un efecto especial que se utilizó en la película de 1963, que es la escalera de la biblioteca, dado que esta escalera en unos momentos aparece como una estructura sólida por la cual se mueven nuestros personajes y en otros momentos aparece como una estructura cambiante que se mueve, inestable y que se cae. Y esto fue hecho con un truco simplemente de ingeniería, que es que la estructura era una estructura montada por bloques, como si fuera una especie de Lego, que tenía un
cable de acero en su interior. Cuando este cable de acero estaba tenso, toda la estructura se mantenía uniforme, pero cuando este cable se destensaba, la estructura se movía. Esto hizo que los actores tuvieran mucho miedo a actuar sobre la escalera y obligó a que Robert Wise tuviera que en varias ocasiones subir y bajar de la misma en ambos estados, estable e inestable, para que los actores se convenciesen de que no ocurría nada por pasar. Resulta curioso que el guionista planteó la película como un descenso de la mente de Eleanor a sus miedos más básicos. Si el guionista interpretaba que el personaje de Eleanor era una representación de cómo una persona que tenía unos traumas infantiles iba sucumbiendo a esos traumas primigenios y su mente iba entrando en una especie de colapso que era el ocasionante de todos estos sucesos que ocurrían durante la película. Y se lo planteó a Shirley Jackson, a la autora del libro, la cual le dijo, no, es una historia de fantasmas. La película se estrenó el 18 de septiembre de 1963 y tuvo un grandísimo éxito crítico. Tuvo unas grandísimas críticas, incluso muchos periódicos las han incluido con posterioridad entre la lista de películas más terroríficas de la historia. Directores como Martin Scorsese han declarado que The Haunting es una de sus películas de terror favoritas de todos los tiempos. Incluso revistas como Variety escribieron artículos maravillosos sobre ella, destacando sobre todo la labor del director de fotografía David Bolton. Hay que tener en cuenta que la mayor parte del miedo que puede producir esta película se está realizando con trucos de cámara, en base a planos en posturas extrañas, a momentos en los que se acerca o se aleja de determinados personajes en una especie de falsos planos secuencia que provocan una sensación de incomodidad en el espectador. Además de esto, en la época del estreno, grandes salas de cine utilizaron lo que podríamos llamar ahora trucos para viralizar la película, como ofrecer dinero a quien fuera capaz de ver la película en una sesión de noche con muy poquita gente en la sala. Se llegó a ofrecer hasta $100 a quien fuera capaz de ver la película en una sesión de madrugada en algunos cines. Esto no hizo, sin embargo, que tuviera un gran éxito de público, y de hecho se criticó que, que era una película que tenía una falta de ritmo y que realmente durante prácticamente 2/3 partes del metraje no pasaba prácticamente nada. De hecho, los críticos se cebaron especialmente en el papel de Russ Tamblyn, el que dijeron que prácticamente se dedicaba a hacer un relieve cómico durante toda la película y que no aportaba prácticamente nada a la misma. A principios de los años 90, Ted Turner compró gran parte del catálogo de la Metro-Goldwyn-Mayer y anunció a bombo y platillo que, utilizando una técnica revolucionaria, iba a colorear estas películas clásicas, y así apareció en el mercado, por ejemplo, una versión de Casablanca en color y algunas otras películas. Curiosamente, quiso colorear la película de Haunting, pero no pudo hacerlo por el mismo contrato el cual hemos mencionado antes de Robert Wise. Debía ser una película en blanco y negro. Esto fue llevado a los tribunales y estos le dieron la razón a Robert Wise, impidiendo que se coloreara The Haunting. Otro director que habló maravillas de The Haunting fue Steven Spielberg. De hecho, en el año 90, Steven Spielberg se interesa por hacer un remake de esta película y contacta con un escritor de ficción que quizás os suene, un tal Stephen King, para que guionice The Haunting of the Hill House y poder llevarla de nuevo a la pantalla. Así, Stephen King se puso a trabajar en una especie de guión basado en The Haunting of the Hill House y se lo presentó a Spielberg. Curiosamente, las desavenencias entre Steven Spielberg y Stephen King venían de que mientras Stephen King lo que quería era potenciar la parte de terror, dar muchísima más inquietud a la aventura, Steven Spielberg lo que quería era más escenas de acción, una acción trepidante y una serie de momentos rápidos en los cuales los personajes tuvieran que tomar decisiones espectaculares. Estas discrepancias fueron las que llevaron a que al final la película quedara apartada, y este guión acabó convirtiéndose en una serie de televisión que quizás os suene, y esta no es otra que Rosebud. En ella, aunque es una adaptación libre, vamos a ver cómo también hay un personaje, hermana, la cual está cuidando todo el rato de su hermana pequeña, la cual es la que realmente tiene poderes paranormales. Refieren
la imagen de una escena en la cual cayeron piedras, llovieron piedras sobre las casas de los vecinos, y al final pues también vamos a tener a un grupo de investigación entre el que va a estar este personaje, en el que va a estar el heredero de la casa, en este caso Rose Red, y van a ocurrir una serie de tramas también relacionadas con la desaparición de niños, al igual que está ocurriendo en la novela de Shirley Jackson. Quitando ese parecido superficial, realmente Stephen King hizo una mayor profundidad en el terror y en el suspense de la película. Es una película en la que suceden muchísimas más cosas, tomó elementos de otra historia paranormal, la cual por cierto también ha tenido una película hace poco, la de la casa Winchester, y mezclando un poco lo que serían las diferentes facetas de The Haunting of the Hill House y la casa Winchester, pues tenemos esta mezcla Rose Red, la cual también os recomiendo. Pero aunque Rose Red está basada en The Haunting of the Hill House, realmente Rose Red no es la adaptación del libro. 3 años antes de Rose Red sí llegó a nuestras pantallas una adaptación, una segunda versión de The Haunting. En este caso se la subtituló en español como La Guarida. Y es que el director Jan Le Bon en el año 1999 nos trajo una segunda versión de The Haunting. En este caso interpretada pues por actores muy de moda en la época, como eran Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson, y con Lili Taylor en el papel principal. Esta segunda versión del año 99 nos va a mostrar básicamente la misma historia. En este caso el profesor, al cual van a llamar David Marrow, va a esconder este estudio sobre el miedo que él define en una escena inicial como un estudio contra el insomnio. Y en base a ese estudio va a reunir en esta Hill House de nuevo a una serie de personajes. De nuevo va a aparecer el personaje de Eleanor, que también vendrá de haber estado cuidando a su madre y de una relación obsesiva con su familia, y que se planteará también el viaje como una especie de huida, al igual que lo hacía en la versión original. Vamos a tener a Theo, interpretada por Catherine Zeta-Jones, en este caso no una lesbiana, sino que es bisexual, hace varias menciones a ello durante la película, aunque sí es cierto que quizá pierde un poco esa tensión sexual con el personaje de Eleanor que teníamos en la película original. ¿Quieres decir que te cuesta comprometerte? Bueno, mi novio lo cree así, mi novia no. Ojalá pudiéramos vivir juntos, pero ellos se odian. Tenemos a Owen Wilson, el cual nos está haciendo el personaje de Luke, en este caso no relacionado con la familia dueña de la finca, sino simplemente pues otro de estos sujetos de estudio del insomnio. Se nos añadirán al principio 2 colaboradores del Dr. Marrow, los cuales aparecerán en una pequeña escena, sufrirán un accidente y desaparecerán de la película sin que sepamos en ningún momento qué ha ocurrido con ellos. La llave de la verja. Tienes el número de mi móvil. Llámame en cuanto hayas hablado con un médico. Sí, doctor. Quiero que volváis lo antes posible. ¿De acuerdo? De acuerdo. Todo irá bien. Así la base argumental posteriormente será la misma. Vamos a tener una sucesión de sustos, sucesión de problemas que les van a ir afectando. Vamos a ir viendo esa identificación de Eleanor con la casa, cosa que ya ocurría en la versión original, si bien en esta versión, quizás por la época en la que se movía, se interpretó de otra manera toda la historia y se le dio una, para mí, línea argumental más clara. Dado que al final lo que se hace en esta versión es interpretar pues que el ente que tiene embrujada la casa, que no es otro que Hugh Crane, su constructor, realmente era un secuestrador y asesino de niños, a los cuales mataba en la casa, y no solo eso, sino que hizo que no pudieran salir de la misma, quedándose como espíritus dentro de la casa. Y mostrándonos además una relación directa entre el personaje de Eleanor y la propia casa, la cual no era mostrada de una forma tan clara en la versión original de la película. Lo curioso es que esta película de Jan de Bont, a pesar de que tiene una ambientación excepcional, tiene unos decorados sublimes, la mansión es inquietante en todo momento, no logra esa sensación de opresión que Robert Wise había conseguido en el año 63 con muchos menos recursos.
En la versión del 99 los efectos especiales no tenían nada que ver. Ya había llegado el mundo CGI, vamos a tener estatuas que se mueven, vamos a tener cuadros que gesticulan, vamos a tener muchísima presencia de efectos especiales por ordenador, los cuales algunos de ellos a día de hoy se ven bastante ridículos, pero sin embargo, a pesar de meter más acción, a pesar de intentar imprimir más dinamismo, toda la crítica fue muy negativa para esta nueva versión de Jan de Bont. ¿Y averiguar quién estuvo detrás de estos maravillosos efectos especiales? Pues sí, de nuevo nuestro amigo Phil Tippett y su estudio, el cual, como ya dije hablando de Evolution, desde que hizo Parque Jurásico tuvo una representación tremenda en el mundo del cine. La película The Haunting del año 99 fue nominada a 5 premios Razzies y ni siquiera ganó los premios Razzie porque fue derrotada por Wild Wild West. Esta falta de reconocimiento crítico no implicó que The Haunting fuera una película que no tuviera éxito, dado que con un coste de producción de 80 millones de dólares, de los cuales 10 millones se fueron únicamente en ambientación, recaudó a nivel mundial en torno a 180 millones de dólares. Fue una película que tuvo un rendimiento excepcional en taquilla. Dado que The Haunting se había convertido en una película de culto, en el año 2010 se organizó en el entorno natural alrededor del lugar original del rodaje una sesión con la intervención incluso de Richard Jones, del profesor McQuay, contestando a preguntas de los fans, la cual fue todo un éxito en el Reino Unido. Pero bueno, estamos viendo que había un libro, se hizo una primera versión, la cual es bastante buena y yo desde luego recomiendo. Se hizo una segunda versión, la cual, a pesar de que tuvo una mala crítica, yo reconozco que mantiene un ritmo mucho mejor que la versión original y no deja al margen la historia de la misma. E incluso tenemos una versión apócrifa del gran Stephen King, la cual nos puede llenar de satisfacción. Pero es que esta gran historia ha tenido una última versión. Y esta no es otra que la serie de Netflix The Haunting o The Hill House, la cual por fin dejan con su título original. Y es que esta adaptación para Netflix, producida por la Amblin y la Paramount, nos va a llevar de nuevo a esta Casa de la Colina, pero con un enfoque moderadamente distinto. Así vamos a tener una historia que se va a situar en dos momentos temporales distintos, dado que por una parte vamos a tener como Hugh Crane junto con su esposa, interpretados maravillosamente por Henry Thomas y Carla Gugino. Y sí, para que se lo esté preguntando, Henry Thomas es Elliot, el niño de E.T. Se van a mudar a una casa junto con sus 5 hijos y vamos a tener un segundo marco temporal situado en la época actual, en el que vamos a ser conscientes de cómo cada uno de estos hijos fue afectado por lo que les ocurrió durante su estancia en Hill House. Ahora venga a dormir los dos. Pero ¿y si sueño algo feo? No te preocupes, sea lo que sea, ya pasará. ¿Y si sueño que nos sueltas en la oscuridad y ellos nos hacen daño? Mucho daño. ¿Nos despertarías de un sueño así? No somos como las demás familias. Somos diferentes. Por donde nos criamos. Hill House. Tu madre no estaba loca. Ni ella ni ninguno de tus hermanos, y tú tampoco lo estás. Es esa casa. Ya no tienes que preocuparte, cielo. Ese sueño tan malo, seguro que te despertaría.
Esta serie tiene un 93% de aprobación en Rotten Tomatoes y un 5 sobre 5 en opiniones de la crítica. O sea, la verdad es que como serie no le podemos poner un pero. Es una serie que te mantiene enganchado desde el primer capítulo y en la que poquito a poco vamos a ir descubriendo cómo la historia que ocurrió dentro de Hill House fue muchísimo más tenebrosa de lo que podría ocurrir en un principio, y además se aleja muchísimo de las interpretaciones originales tanto del libro como de las versiones cinematográficas de la historia, y llevando a Stephen King, que como hemos dicho es un gran admirador de la obra, a considerar que es la mejor adaptación, que es una reinterpretación absoluta del concepto de Shirley Jackson, pero que considera que si Shirley Jackson estuviera en este momento escribiendo, habría hecho un libro como esta adaptación de Netflix. Pues bueno, zagales, así vemos cómo de una única historia y de una única variación hemos tenido varias ideas de varios autores que han interpretado esta misma cuestión de diferentes maneras y que nos han dado momentos de entretenimiento sin perder la esencia de ese libro de Shirley Jackson. Y nuestro recorrido por Casas Encantadas no quedará aquí. Habrá más vídeos en los que seguiremos analizando este tipo de entornos hostiles, los cuales a mí por lo menos me encantan. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadle un like, cualquier cosa ponedmela en la caja de comentarios y no olvidéis pasaros por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde podréis encontrar canales de compañeros que hablan de cine y a veces hasta mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.